Hola, bienvenidos, bienvenidas a la Comarca Cinéfila. Hoy vamos a analizar una serie que se llama The Society, La Sociedad. En ella veremos un grupo de adolescentes que quedan aislados en su pueblo, en Estados Unidos, y se tienen que enfrentar a una situación completamente nueva, llena de incertidumbres, en la que tendrán que tomar todas las decisiones por sí mismos, aislados del mundo exterior. Veremos en este análisis distintos elementos y aspectos que tiene todas las sociedades, la de la serie y obviamente la nuestra. Veremos cómo funciona la economía, la política, la moral, la ciencia, la religión. Empezamos. Dividiremos el análisis en 5 bloques. El primero de ellos, desde una perspectiva sociológica, hay dos conceptos muy interesantes y muy básicos que nos sirven para entender la serie y nuestra sociedad. El primero de ellos es el concepto de rol social. ¿Qué es el rol social? El rol viene de la palabra inglesa role, con 2 L's, que hace referencia al rollo, al papel en el que los actores y actrices en el teatro tenían su texto. En la sociedad, desde ciertos enfoques de la sociología, todos estamos actuando de formas distintas según el contexto, según con qué personas estamos, etcétera, etcétera. Se ve en la serie y se ve en nuestra sociedad cómo distintas personas desarrollan distintos papeles en distintos momentos de sus vidas. Sí, ¿quién soy yo en esta historia? Soy la que tiene que... bueno, morir para que sobreviva el resto, la que es más débil de lo que parece, soy la que se arrima al sol que más calienta. La heroína no soy. El concepto de rol social, por tanto, depende de lo que los demás esperan de uno y está muy vinculado a otro concepto básico en sociología que es el de estatus. El estatus es la posición que ocupamos en la sociedad. Y dentro del estatus encontramos 2 tipos de estatus, el estatus adscrito y el estatus adquirido. El primero de ellos es el que nos viene dado por nacimiento relativo a nuestra familia. El segundo de ellos es el que adquirimos, al que llegamos mediante nuestro esfuerzo. El segundo bloque es el de la cultura. Cultura es un término que en las ciencias sociales tiene infinitas definiciones. Yo me quedaría con una muy simple que dice que cultura es toda producción humana. Puede ser cultura algo material o algo inmaterial. Las ideas, por tanto, son cultura. La religión es cultura, la moral es cultura, el lenguaje es cultura. Y en el caso de la serie vemos cómo los adolescentes que están aislados, insisto, se enfrentan a ese dilema de si mantener la cultura que han heredado de sus padres, es decir, mantener la moral, lo que está bien, lo que está mal, o crear una nueva moral partiendo de esa libertad que tienen. Cambiará, por tanto, su identidad a nivel individual y, sobre todo, cambiará la identidad o la posibilidad de cambiar la identidad que tienen como nación, como pueblo, al verse liberados de esa herencia cultural de la que parten. Todo depende de nosotros. Aquí no hay civilización, a menos que la creemos. ¿Qué vamos a hacer? Primero, creo que no nos queda otra que compartir. Compartir comida, compartir recursos. ¿Casas? Tal vez. Ni de coña. Es interesante introducir aquí el concepto de reproducción social como uno de los conceptos clave también en sociología para hablar de esa continuación de lo que hemos heredado mediante un proceso de socialización por parte de padres, escuela y el resto de agentes sociales. El tercer bloque de análisis sería la economía. La economía se puede definir como la ciencia que estudia el mejor modo de administrar unos recursos limitados para satisfacer unas necesidades ilimitadas. Y cuando en economía se habla de necesidades, no solamente se habla de necesidades en un sentido estricto, fisiológico, sino también de necesidades en el sentido de deseos, caprichos, lujos. En el caso de la serie, The Society, encontramos adolescentes que tienen una serie de deseos fruto de haber vivido una sociedad consumista. En los primeros capítulos vemos una escena que representa muy bien esto. Vemos una de las protagonistas en el supermercado meter en el carrito de la compra todo tipo de snacks, de patatas fritas, etcétera, y otra de sus compañeras del instituto que le pide una pequeña redistribución. En la economía, por tanto, nos enfrentamos a la elección. ¿Cómo hacemos para distribuir esos recursos escasos? Y cómo hacemos, sobre todo, para distribuir las tareas, puesto que en una sociedad como la nuestra hay una gran división y una gran especialización técnica. ¿En serio no me das una bolsa? No te la quedan doy. más, él. No es mi problema. Eres una zorra.
Por tanto, si en la economía nos vemos obligados a elegir la mejor manera de administrar esos recursos escasos, nos encontramos con que la política es otra de las columnas, otro de los aspectos que toda sociedad tiene en su seno, en su naturaleza. Si hablamos de política, hablamos por tanto de la toma de decisiones. Ante la pregunta de quién toma las decisiones, la respuesta obvia es aquella persona que tiene el poder. ¿Y quién tiene el poder? El concepto de poder es un concepto que se puede definir como la capacidad de hacer que los demás actúen en consonancia con los intereses de uno mismo. De manera que tenemos definida la economía, definida la política, y sería interesante aquí meter un pequeño repaso sobre distintas formas de gobierno. Tenemos, por ejemplo, según el reparto que se haga del poder, tenemos formas de gobierno con el poder concentrado en una sola persona, totalitarismos, monarquías absolutistas, etcétera. Modelos de gobierno en el que el poder se concentra en una minoría de manos, oligarquías, aristocracias, y modelos de política de gobierno en el que el poder está repartido y serían las llamadas democracias. En el caso de las democracias podemos dividirlas en representativas o participativas. En sus orígenes en Grecia la democracia era participativa porque las sociedades eran mucho más simples y todo el mundo tomaba decisiones. En la actualidad, en sociedades tan complejas, no nos podemos permitir el lujo de que todos participemos activamente de las decisiones y por tanto hay que delegar en representantes. Vemos en la serie The Society cómo se construye esa jerarquía política y cómo hay una pequeña transición desde un primer absolutismo hacia un experimento y un proceso de democratización de las decisiones. Y te doy la razón en que no podemos seguir así. Tenemos que organizar las cosas. Ya sabes, poner reglas. ¿Así? Sí, sí, están ociosos. Acabaremos teniendo problemas. Cierto. La pregunta es, ¿quién decidirá las reglas? Y conectando la cuestión de que estamos obligados a elegir cómo administramos esos recursos, es decir, la economía, con la toma de decisiones, es decir, la política, nace el concepto de política económica, cómo tomamos decisiones acerca de nuestros recursos. En la serie se enfrentan a un dilema muy interesante y es la respuesta que vemos en nuestras sociedades hoy en día. ¿Debe el Estado intervenir en la economía o no? ¿Qué haríais vosotros? Imaginaos que estáis en esta situación. ¿Qué haréis vosotros si estáis en una sociedad en la que estáis aislados, en la que no hay adultos, en la que tenéis que tomar decisiones entre las 50 personas de vuestra edad, teniendo 16, 17 años y sin saber realmente qué ha pasado, dónde estáis? ¿Qué haríais vosotros con respecto a la distribución de los recursos? ¿Optaríais por un modelo en el que se fomente la libertad y que se fomente una especie de sálvese quien pueda y quien ha tenido más fortuna por su nacimiento mantenga sus privilegios? ¿O quizás optaríais por otro modelo en el que sí se intervenga desde el poder y se redistribuya la riqueza? Es decir, ¿optaríais por un modelo más capitalista, más liberal, u optaríais por un modelo más propio del socialismo y del comunismo? Ambas opciones tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Dejadnos en los comentarios vuestra postura y argumentadla. Sí, ¿queréis que nos peleemos por la comida? Sería una puta locura. Lo dices porque no tienes nada. Y algunos tenemos lo que otros quieren. ¿Verdad, Will? Como casas o novias. Pues sí, Harry. No tengo casa. La casa en la que vivía está a las afueras y ya no existe. ¿Quieres que viva en la calle? Vive donde te dé la gana, pero no conmigo. Estamos llegando al final del análisis de la serie y en este quinto bloque me gustaría hablar de la vertiente psicológica desde la que podemos analizar una sociedad. Fijaos que están en una sociedad, en su mismo pueblo, que les resulta completamente familiar, pero llena de incertidumbres, porque no saben realmente qué ha pasado con sus padres, no saben realmente por qué han crecido árboles rodeando, bloqueando y aislando su sociedad del resto. No saben ni siquiera dónde están en el tiempo, no solo en el espacio, tampoco en el tiempo, puesto que hay un acontecimiento astronómico que hace que uno de los protagonistas se dé cuenta de que no está en el año 2017, que es en el que se rodó la serie. ¿Qué haréis vosotros en una situación así? ¿Cómo os sentiríais? Hay una fuerza en nuestra naturaleza humana, por así decir, que nos empuja a dar respuesta a los interrogantes que nos planteamos. ¿Hay vida más allá de la vida? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Existe o no existe Dios? ¿Existe el destino o no? Todas estas cuestiones se plantean en la serie y vemos distintas respuestas, algunas de carácter más irracional, relacionadas con la superstición, con la religión, con la fe, otras de carácter más científico, relacionados con lo racional, con el empirismo, etc. Es interesante este debate porque no son contrarias, no tienen por qué ser antónimas, pueden ser complementarias y sin embargo se generan esas enemistades y esas rivalidades entre protagonistas de la propia serie como se han generado a lo largo de la historia de la humanidad. Es imposible que crean que mueven los planetas y las estrellas. Se sienten mejor así. No tiene más importancia. Ojalá les funcione.
Ya querría yo sentirme mejor. Y en este punto me parece muy interesante recuperar dos conceptos de la filosofía que ya aparecen en los griegos. Hace 25 siglos ya que se hablaba de la diferencia entre un conocimiento que podemos llamar opinión, lo que los griegos llamaban doxa, y un conocimiento superior que podemos llamar conocimiento propiamente dicho. Esa diferencia entre un conocimiento sin ningún tipo de reflexión, sin ningún tipo de raciocinio basado en el es mi opinión, que vemos tan en boga hoy en día con todo el negacionismo aplicado a las vacunas, aplicado al terraplanismo, etcétera, etcétera, y otro tipo de conocimiento más elevado, más racional, que exige un mayor esfuerzo, que es el propio de la ciencia. Es interesante en nuestra sociedad posmoderna analizar cómo se ha producido ese proceso de pérdida de respeto, de influencia de la ciencia en nuestra sociedad, cómo se produjo un proceso de pérdida de la religión, el proceso que se llama secularización, proceso de pérdida de la religión a la hora de dar respuestas a las preguntas que nos planteamos. Y me parece muy interesante también conectar esta característica de nuestra naturaleza humana, la necesidad de dar respuestas con la definición de nuestra identidad. ¿Quién soy? Es una pregunta que se responde en base a cómo respondo otras preguntas y sobre todo que guarda relación con quiénes somos como grupo, en qué sociedad me encuentro. Los personajes de la serie, de Society, tienen que responder a preguntas de dónde estamos en el espacio y del tiempo, van a venir nuestros padres a rescatarnos o no. Tened en cuenta también que la adolescencia es un periodo de crisis, de ruptura, en el que se forja una nueva identidad, en el que los protagonistas tienen más libertad cada vez y por tanto más responsabilidades y se enfrentan a toda esa cuestión psicológica de responder a preguntas desde distintos ángulos, partiendo de un contexto de incertidumbre, de tomar decisiones en lo económico y en lo político y sobre todo de mantener viva la esperanza de que podrán sobrevivir sin saber dónde están, si vendrán sus padres o no y si serán capaces de mantener la paz y la armonía en su propia sociedad. Hemos llegado al final del análisis de The Society y os planteo una serie de cuestiones acerca de la naturaleza humana, por ejemplo, que es una de las cuestiones clave que no hemos tratado en el vídeo. ¿El ser humano es bueno o es malo por naturaleza? ¿Qué es lo natural? ¿Competir o cooperar? Tenía razón Hobbes cuando decía que el hombre es un lobo para el hombre y que necesitamos delegar nuestra libertad en el Estado, en el Leviatán, para ganar seguridad. ¿Qué pasa con los valores y con las normas sociales cuando hay un proceso de cambio? ¿Qué creéis que va a pasar con los protagonistas? ¿Mantendrán la moral, mantendrán el derecho y las leyes, lo que está bien y lo que está mal? ¿O se producirá un cambio? ¿Se producirá lo que decía Antonio Gramsci, de que en esos momentos en los que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, surgen los fantasmas, haciendo referencia al fascismo y totalitarismo? Y sobre todo, ¿qué tipo de paralelismos pensáis que se pueden trazar entre la sociedad que nos plantea la serie y la sociedad en la que vivimos? Quedan muchas cuestiones en el aire, estáis más que invitados a participar en los comentarios y nos vemos en el próximo análisis, aquí en la Comarca Cinéfila.